El uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. El mercado ferroviario en nuestro país se caracteriza por la concentración en las concesiones y la falta de competencia que resulta de un incremento de precios en un 57% en los últimos 7 años. El abandono de rutas, por ejemplo, la México-Toluca, una inversión e infraestructura que no ha crecido desde 2006, la reducción de su competitividad y el nulo crecimiento en la red ferroviaria. Aumentó apenas del 0.02% en 2005 y 2011. Actualmente la concentración en el mercado recae en 3 concesionarias que aglutinan el 80% de las líneas ferroviarias del país: el Ferrocarril Mexicano del Grupo México, el Ferrocarril del Sur de Carlos Slim y el Kansas City Southern de México. Ante este escenario, la colegisladora, la Cámara de Diputados, buscó en la minuta que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 2 objetivos principales: garantizar la interconexión y la mayor competencia, permitiendo la entrada de permisionarios para diversificar el mercado, y 2, permitir la revocación de concesiones. Yo inocentemente pensé que se estaba perfeccionando este documento, pero lo único que se hizo fue un cabildeo enorme, una enorme presión de los concesionarios para que se desecharan los cambios que hizo la Cámara de Diputados y que aquí nada más se maquillara, se hiciera una simulación que en los hechos no atiende la problemática en cuestión. Desde la llegada de la minuta a este Senado el pasado 6 de febrero del año en curso, diversos actores han desplegado una fuerte tarea de cabildeo, como por ejemplo la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que afirma que la figura de permisionarios provocará la saturación del sistema ferroviario, se incrementarán los tiempos de traslado y aumentarán los costos de operación y colocará a la industria en una absoluta iniquidad. O bien el presidente de Ferromex Ferrosur, por su parte, que amenazó con interponer un juicio de amparo si se les quitaba la exclusividad de 30 años que se les concedió en la concesión. Por su parte, la Comisión de Comunicaciones y Transportes, o la Comisión Dictaminadora, señaló que esto era una ocurrencia, el tema de los permisionarios, y que había que dar certeza jurídica a los concesionarios. Pero ¿quién obliga, me pregunto, a los concesionarios a cumplir con lo estipulado en las bases de concesión? Porque las bases de concesión establecen que debe haber incremento en la inversión, que se tiene que modernizar el servicio de los ferrocarriles. Y un ejemplo del claro fracaso de las privatizaciones en México es la industria de la industria pública concesionada a particulares, es justamente los ferrocarriles, porque se convirtió en un monopolio privado, pero un monopolio flojo, caduco, atrasado, en un sector que se estancó en el desarrollo, porque nadie más puede invertir, nadie más puede usar las vías férreas, nadie más puede desarrollar la infraestructura necesaria y urgente, nadie más puede utilizar el equipo de tracción y arrastre. Necesitamos buscar opciones a este triopolio o monopolio de 3 empresas que es retrógrada y que está obstaculizando el desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país, y eso lo garantiza la figura de permisionarios. Necesitamos que haya competencia y eso lo garantiza la figura de permisionarios. Necesitamos que haya crecimiento de la red ferroviaria y eso lo garantiza la figura de permisionarios que
por unanimidad trajo al Senado de la República, la Cámara de Diputados. Resulta evidente la manera en que el dictamen contraviene el espíritu propio de la iniciativa de fomentar la competencia y combatir el dominio de las grandes ferroviarias del sector y, en efecto, garantizar el crecimiento de la red ferroviaria, el acceso de la misma a la población en general y una reducción en los costos. ¿Por qué utilizan un doble lenguaje en este dictamen? Porque por un lado, y aquí en el Senado, porque por un lado las empresas públicas las ensalzan diciendo que deben de fomentarse la competencia y por lo tanto hay que privatizar, pero cuando se trata de monopolios públicos ineficientes donde no se garantiza la competencia, entonces los defienden a capa y espada. El artículo 15 de este dictamen elimina la posibilidad de los permisionarios, pero entre otros cambios, deja tan solo la obligación a los concesionarios de permitir la interconexión, pero entrecomillado, en la modalidad de derechos de paso obligatorios estipulados en los títulos de concesión, cuando sean pactados de mutuo acuerdo o cuando sean establecidos por la agencia, porque se crea una nueva agencia, previa determinación de ausencia de condiciones de competencia efectiva en un trayecto o ruta determinado por la COFECE. Me pregunto si la COFECE va a declarar que hay un monopolio, que no hay competencia, si en 17 años no han hecho absolutamente nada. Y además es una verdad de perogrullo que no hay competencia en los ferrocarriles y no toca la COFECE ni con el pétalo de un acuerdo a ningún monopolio privado. Lo va a hacer ahora con los ferrocarriles. Si aquí vinieron, en fin, a decir, a cabildear exactamente lo contrario, como vienen los cabilderos de cuanto poder fáctico se encuentra en México. Se autorizó esto, pero a cambio de eliminar la figura de permisionarios. El dictamen aprobado en comisiones adiciona un noveno transitorio que fíjense qué dice. En él se establece una medida sui generis para combatir la concentración de mercado, y eso de combatir la concentración de mercado no se alcanza sin la figura de permisionarios. Se faculta a una nueva agencia para que requiera a los concesionarios un inventario de las vías cortas o ramales que no sean explotadas o se encuentren en desuso. Dicho de otra manera, todo lo que no quieran los concesionarios, entonces eso sí se les dará a otros para que puedan invertir en nuevas. Yo me pregunto, ¿quién va a querer invertir en estas tramos o vías cortas o ramales que están en desuso? Es evidente la falta de eficacia de esta disposición para lograr romper con el mercado concentrado en 3 empresas, toda vez que sujeta la reintegración de las vías en un acto voluntario de los concesionarios, lo cual implica que se deshagan de aquellas vías que no les son rentables y que están en desuso, y además se demuestra que lo que se busca es en realidad anular el sentido de la reforma de incorporar a nuevos sectores y mejorar el sector ferroviario, privilegiando los intereses de los actuales concesionarios al quitar la figura de permisionarios y ofrecer la posibilidad de nuevas concesiones, pero de aquellas vías que les signifiquen pérdidas a los actuales. El costo va a ser enorme para el país, porque tenemos en México uno de los países más atrasados en vías férreas. Desde que Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó Ferrocarriles Nacionales de México, el sector ferroviario se redujo su competitividad. De por sí Ferronales
se fue chatarrizando a lo largo de varios años para justificar su privatización, pero a partir del 2006 la participación del transporte ferroviario en la movilización terrestre de carga ha permanecido constante, no ha crecido nada. En cambio, desapareció los trenes de pasajeros, abandonó muchas rutas, conculcó los derechos de los trabajadores. El grave problema está en que las concesiones otorgadas se dieron por 50 años, con exclusividad en vías por 30 años y el resto en competencia de los, ahorita, dicho de otra manera, una concesión también incluye condiciones que el concesionario, los 3 concesionarios actuales, deben de cumplir y no las ha cumplido. Toda la argumentación que dio Zedillo para privatizar los ferrocarriles quedó en puro discurso. O yo pregunto, ¿dónde están los trenes de alta calidad que se iban a hacer? ¿Dónde está la modernización de las vías férreas? Porque no se les ha metido un centavo. ¿Dónde están los nuevos trenes que iban a sustituir a las carcachas que todavía estamos viendo? Llevan 17 años con la concesión y lo único que vemos es lo mismo que en 2006, pero más viejo y más deteriorado. Lo único que vemos es el incremento de tarifas en forma grotesca, porque son ellos mismos los que forman o fijan las tarifas que se les da la gana. Los ferrocarriles de México, comparados con otros países, dan lástima y dan vergüenza. De acuerdo con el reporte de competitividad global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, la calidad de infraestructura ferroviaria en México ocupa el número 60 con una calificación reprobada de 2.8 de un conjunto de 121 países. La participación del ferrocarril en la economía se encuentra rezagada, no es competitiva y se insiste en evitar que esta industria del ferrocarril le sirva a la economía del país. A los únicos que le sirve son a 3 empresas. Hay varias modificaciones más, me están mocionando en tiempo. Concluyo diciendo que en razón de lo antes expuesto, el dictamen que se somete a consideración de este Pleno resulta en una disposición distinta a la motivación original de la reforma y que de ningún modo asegura la pluralidad de prestadores del servicio, ni una mayor competencia del mercado, ni un crecimiento del sector ferroviario en el país. Al contrario, lo único que garantiza es que las cosas sigan como están, y como están muy mal. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra